¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gusto saludarles el día de hoy y darles la bienvenida a su curso de Estadística Inferencial 2. Y pues ya habíamos trabajado hace tiempo, entonces el día de hoy vamos a dar inicio con nuestra primera clase de regresión lineal múltiple. Bueno, como ustedes ya saben, ya habían revisado lo que es estadística inferencial 1. Y antes de comenzar con lo que es regresión lineal múltiple, vamos a hacer mención un poco de lo que es la regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir de algunos conceptos sobre la regresión lineal múltiple. Bueno, para la regresión lineal múltiple, ustedes recordarán que para la regresión simple únicamente teníamos hablando dos variables. Bueno, acá es importante recordarles que lo que es estadística inferencial no es otra cosa más que hacer una predicción de algo que va a suceder con base en ciertos datos estadísticos o en ciertos datos que ustedes tengan. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que en la regresión simple es únicamente cuando yo tengo una serie de datos y únicamente dos variables. Una variable a la que ustedes le conocían como variable dependiente y a la otra como variable independiente. Bueno, ahora, para lo que es la regresión lineal múltiple, nosotros vamos a revisar el numeral 1.1.1, lo que es regresión lineal múltiple y pruebas de hipótesis en regresión lineal múltiple. Bueno, ¿cuál es el propósito del día de hoy? El propósito del día de hoy es que ustedes conozcan lo que es la regresión lineal simple, para qué sirve sobre todo, y que ustedes sean capaces de resolver cualquier tipo de ejercicio que conlleve más de dos variables, porque por eso es que se denomina múltiple. Bueno, ustedes están observando acá esta figura. Esta figura corresponde a lo que es un diagrama de dispersión. Ustedes lo vieron en la regresión simple. Bueno, entonces acá tenemos este diagrama de dispersión y aquí tenemos una línea. A esta línea que está aquí en color rojo le llamamos a llamar como línea de tendencia. Y esta línea de tendencia me va a indicar cuál es el sentido de todos mis datos que están incluidos acá, ya sea en sentido positivo, si es que va incrementándose, o en sentido negativo si va decreciendo. En este caso, va en sentido positivo, por lo tanto es creciente. Bueno, pero sin más preámbulo, vamos a hacer un recordatorio. Para la regresión múltiple, siempre influyen dos o más variables independientes, por eso es que se llama múltiple, y siempre tenemos una variable dependiente. En este tipo de ejercicios es muy sencillo cómo armar una ecuación de regresión lineal múltiple. Digamos que lo más significativo en este tema es que ustedes puedan identificar cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Y sobre todo también identificar qué significa cada uno de estos símbolos. Por ejemplo, acá tenemos Y. Y, ¿quién me va a indicar? Va a ser mi variable dependiente. Nada más es un simbolismo, pero también podemos utilizar cualquier otra letra. Después tenemos el signo igual, A sub 1, X sub 1. ¿Qué significa esto? Bueno, A sub 1 es un coeficiente, mientras que X sub 1 es la primera variable independiente. X sub 2, la segunda variable independiente. Si aquí tuviéramos X sub 3, sería la tercera variable independiente. Y finalmente tenemos aquí más B. ¿Quién me va a indicar más B? Más B me va a indicar la intersección o la constante de toda mi ecuación. Entonces, esta va a ser la fórmula de mi ecuación de regresión lineal múltiple. Bueno, ahora, miren, acá un ejemplo muy sencillo que vamos a revisar sería el siguiente. Observemos que hay una compañía que se llama Buttel-Tukin. Esta es una compañía que se dedica al transporte de objetos y mercancías en California. Ahora, su actividad principal de esta empresa es hacer entregas en el mismo California. Pero para ellos han estado observando que para poder mejorar el horario de trabajo, los gerentes desean estimar qué tiempo total recorre diariamente para efectuar las entregas cada uno de los trabajadores.
Pero todo eso lo hicieron a partir de una muestra de 10 trabajadores o de 10 repartidores, en donde tenían los siguientes datos. Tenían millas recorridas, número de entregas y tiempo recorrido. Ahora, nosotros tenemos aquí estas tres variables. Les vamos a denominar variable 1, variable 2 y variable 3. Ahora, estas tres variables, jóvenes, es importante identificar quién dependerá de quién. Y si ustedes gustan, ponerle stop al video para que ustedes identifiquen quién depende de quién. Si las millas recorridas dependen del tiempo de recorrido o el número de entregas del tiempo recorrido. O al revés, el tiempo de recorrido depende de las millas recorridas. A ver, vamos a observar y le vamos a poner stop al video para poder identificar cuál es la variable o cuáles son las dos variables que dependen de la otra. Exacto, efectivamente. Depende, las millas recorridas obviamente van a depender del tiempo de recorrido, va a depender de la distancia que se haya recorrido, ¿no? Es decir, de las millas recorridas. Y también el tiempo recorrido va a depender del número de entregas, ¿no? Bueno, acá, para que ustedes identifiquen estas variables, vamos a olvidarnos un poquito de este ejercicio y vamos a imaginar que vamos a ir al cine o a una función de circo. Y en una función de circo, ustedes recordarán que hay dos elementos que intervienen, muy importantes, el boleto y el dinero, ¿no? El boleto, ¿quién depende de quién, muchachos? ¿El boleto del dinero o el dinero del boleto? Bueno, efectivamente, dependería el boleto del dinero, ¿verdad? Entonces, el boleto sería mi variable dependiente. Le vamos a poner dep. Y el dinero sería independiente. Bueno, no es que sea independiente el dinero. Lo que sucede es que nada más vamos a tomar en cuenta estas dos variables, porque el dinero dependería de quién, del trabajo que realice la persona para poder obtenerlo, ¿no? Y el trabajo de quién dependería, pues de la eficacia que tendría el trabajador. Pero ahorita no vamos a hablar de cadena de dependencias, únicamente vamos a hablar de variables dependientes e independientes. Entonces es importante que aquí ustedes, como ustedes pueden observar, como el boleto es el dependiente y el dinero es el independiente, ustedes pueden observar que aquí tengo dos variables, una dependiente y una independiente. En este caso, se trata de una regresión simple, que eso ya lo vieron en el capítulo de estadística inferencial 1. Pero en este caso, la dependiente siempre la simbolizamos con Y. Y la independiente la vamos a simbolizar con X. Eso era para la regresión simple. Pero en este caso, para la regresión múltiple, ¿por qué es tan bonita la regresión múltiple? Porque ahora aquí ya no tengo únicamente una variable independiente y una dependiente, sino aquí tengo dos independientes y solo una dependiente. Y es muy importante que analicemos qué variables son las que tengo o qué variables son las que puedo utilizar para poder realizar mi estudio en estadística. Eso es muy importante. Primero, identificar qué es lo que necesito, cuál es mi objetivo. En este caso, el objetivo de los gerentes era estimar el tiempo total de recorrido diario para efectuar las entregas. ¿Esto con qué finalidad? Pues tal vez porque los gerentes necesitaban saber cuál es el gasto diario de combustible, o tal vez para poder monitorear bien a cada uno de sus repartidores. Entonces, en este caso, teniendo estas tres variables, llegamos a la conclusión de que el tiempo de recorrido va a ser Y, el número de entregas va a ser X, y las millas recorridas va a ser la otra X. Entonces, aquí podemos bautizar como X1 las millas recorridas, X2 el número de entregas, y el tiempo de recorrido tenemos a Y. Y así nos daríamos a la tarea de identificar. A ver, el trabajador 1 o el repartidor 1 se hizo 100 millas y entregó cuatro paquetes. Es como si fuera la empresa Amazon o cualquier otra empresa.
recorrió tanta distancia, realizó 4 entregas en un tiempo de 9.3. Vamos a decir aquí que son 9.3 horas. Esto está dado en horas, estos son número de entregas y estas son en millas. Entonces, el trabajador 2, recolectamos la información también, teniendo que eran 50 millas, entregó únicamente 3 paquetes y el tiempo de recorrido fue de 4.8 horas. El repartidor 3, 100 millas, entregó 4 paquetes y el tiempo de recorrido fue de 8.9. Y así tendríamos que recolectar de 10 repartidores. Bueno, una vez que recolectamos de 10 repartidores, el siguiente paso es únicamente realizar la solución en Excel. ¿Y cómo vamos a hacer la solución en Excel? La solución en Excel va a ser muy sencilla. Únicamente vamos a capturar todos nuestros datos que tenemos aquí. Todos estos datos los vamos a capturar en Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir, les voy a pedir de favor que le pongan stop al video. Y vamos a abrir nuestro Excel. Y en nuestro Excel vamos, por favor, a capturar nuestros datos. Vamos a poner en la columna 1 o en la columna que ustedes gustan, vamos a poner millas recorridas. Y anotamos 100, 50, 100, 100, 50, 80, 75, 65, 90 y 90. En la columna 2 vamos a escribir número de entregas y vamos a escribir 4, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2. Y finalmente, en tiempo de recorrido, vamos a poner 9.3 horas, 4.8 horas, 8.9 horas, 6.5 horas, 4.2 horas, 6.2 horas, 7.4 horas, 6 horas, 7.6 horas y 6.1 horas. Entonces, aquí ya tenemos todos nuestros datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante que ustedes lo coloquen por cada columna, que coloquen quién es su variable dependiente. Recordemos que la variable dependiente la vamos a simbolizar con Y. Entonces, en este caso, la variable dependiente sería el tiempo de recorrido. Entonces, vamos a poner aquí Y arriba de tiempo de recorrido, número de entregas X2 y millas recorridas va a ser X1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si usted ya capturó sus datos en Excel, ahora nos vamos a ir a archivo porque probablemente no hemos activado esa casilla. Vamos a darle clic en archivo, después en opciones y después de opciones nos va a abrir una nueva ventana como esta. En esta ventana le vamos a dar clic en esta columna donde dice complementos, le van a dar clic en complementos y ahí en complementos le van a dar complementos de Excel, aquí en la parte inferior dice. Y si dice complementos com, le cambiamos a complementos de Excel y le vamos a dar clic donde dice ir. Una vez que le demos clic en ir, lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic donde dice herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. En este caso, tenemos que, si ustedes no han activado sus herramientas para análisis, van a poder ustedes darle únicamente clic y con una palomita se les va a abrir aquí otro clic aquí y ya se activan. Tienen que estar palomeadas los 2 cuadritos de herramientas para análisis. Una vez que hayan hecho eso, le van a dar a aceptar. Al darle a aceptar, automáticamente en la parte superior, en donde está su menú, al lado de fórmulas donde dice datos, si ustedes le dan clic en datos, les va a aparecer una nueva opción que dice análisis de datos. En análisis de datos, le vamos a dar clic en análisis de datos. Una vez que le demos clic en análisis de datos, nos va a aparecer una ventana como esta. En esta ventana vamos a buscar la opción regresión. Esto lo podemos hacer también a mano, por supuesto que también lo podemos hacer a mano con el método de mínimos cuadrados, pero sería un poquito más largo el proceso, sin embargo se los voy a mostrar enseguida. Le vamos a dar clic en regresión y una vez que le den clic en la regresión le van a dar a aceptar. Donde dice rango Y de entrada, aquí nos aparece esta nueva ventana y nos dice rango Y de entrada. Y le vamos a dar clic aquí en este renglón en blanco y vamos a seleccionar desde donde dice tiempo recorrido hasta el 6.1. Después, donde dice rango X de entrada, de igual forma, vamos a darle clic aquí
en el renglón en blanco y vamos a seleccionar desde millas recorridas hasta número de entregas. Le vamos a dar aquí. En nivel de confianza, recordemos que el nivel de confianza con el que vamos a trabajar, y ustedes ya lo saben por estadística inferencial 1, que el nivel de confianza es qué tan confiable es mi pronóstico. Yo les dije en un inicio que ustedes ya habían visto en estadística inferencial 1 que lo que es la estadística inferencial trata de predecir o de identificar a partir de datos antiguos o de datos que ustedes pueden recolectar en campo. A partir de esos datos ustedes pueden inferir o pueden pronosticar algo que va a suceder. En este caso, suponiendo que tuviéramos otro ejemplo, suponiendo que tuviéramos una línea de producción X, a lo mejor tenemos una línea de producción de mermeladas. Entonces, en esa línea de producción, a lo mejor ustedes quieren saber cuál es, se me ocurre que a lo mejor el tiempo que se tardaría un trabajador o un obrero en realizar ciertos movimientos en esa línea, a diferencia de otra línea de producción que ustedes puedan tener ahí. Entonces, a partir de esos datos que ustedes puedan recolectar, ustedes lo que pueden hacer es trabajar con esos datos para poder encontrar o para poder predecir algo que ustedes quieren saber. Y para este caso vamos a trabajar con el 95% de confianza. Entonces aquí en nivel de confianza le van a dar seleccionar y le vamos a dar 95%. Y también de igual forma vamos a darle que queremos que nos los dé en una hoja nueva. Aquí le vamos a dar clic en hoja nueva o en un libro nuevo, en cualquier opción de los dos. Y enseguida aquí donde dice residuos, residuos estándar, gráfico de residuales, curva de regresión ajustada, vamos a darle clic donde dice curva de regresión ajustada también. Y finalmente le vamos a dar en aceptar. Al darle en aceptar, automáticamente nos va a dar el resultado. ¿Qué resultados son los que tenemos? Ojo aquí. En rango Y de entrada, vamos a darle nada más, vamos a volver a seleccionar únicamente los datos, porque ahí nos apareció que no se permiten los datos no numéricos. Los no numéricos, pues son las palabras que tenemos aquí, las variables, tiempo recorrido. Entonces, en rango X de entrada, de igual forma volvemos a seleccionar desde el 100 hasta el número 2. Y ahora sí, todo lo demás se queda igual y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, nos va a aparecer esta nueva hoja, como la que ustedes están observando acá. Y aquí en este caso, empezamos a analizar donde dice coeficiente de correlación múltiple, dice 0.95. ¿Qué significa esto? Significa que las dos variables que tenemos, tanto millas recorridas como número de entregas, están con el 95%. Entre más se acerque a uno, ustedes recordarán que entre más se acerque a uno, significa que está hay una relación mucho más estrecha en estas dos variables, ¿no? Pero más adelante en el siguiente tema se los voy a explicar mejor. Ahorita no es tanto la situación de ver esto. Sin embargo, los datos que les voy a colorear en color verde y en color amarillo y en color rojo son los datos que nos van a interesar. El coeficiente de determinación, ajustado, los grados de libertad 2 y 7. Antes de que se me olvide, recordemos que los grados de libertad se definen como el número total de la muestra menos 1. Entonces, porque ustedes siempre dirán, ay, ¿qué es eso de grados de libertad? Me lo han dicho desde estadística inferencial 1, pero no sé, dicen que es un valor numérico, grados de libertad, pero ¿de dónde se obtiene? De ahí lo obtenemos, recuerden, es del número total de la muestra menos 1. Ahora aquí, ojo, tenemos aquí los datos que voy a utilizar para lo que es mi ecuación de regresión. Observamos aquí que me dice coeficientes. Aquí que me dice coeficientes, estos valores que les voy a poner en color amarillo, estos coeficientes me van a ayudar a armar mi ecuación. ¿Y cuál va a ser mi ecuación? Pues mi ecuación va a ser muy fácil. Va a ser primero, millas recorridas dice que es 0.0611. Entonces, estos van a ser mi primer coeficiente. Entonces, aquí en PowerPoint vamos a escribir
nuestra ecuación. En nuestra ecuación de regresión nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como, vamos a insertar aquí un cuadro de texto para escribir rápidamente aquí. Nuestra ecuación nos quedaría como y es igual a, recordemos que las millas recorridas era x1, por lo tanto, aquí en millas recorridas vamos a poner 0.0611. Igual a 0.0611. Vamos a poner x sub 1. ¿Por qué x sub 1? Porque x sub 1 son las millas recorridas más. Y ahora vamos a escribir el segundo valor, que es número de entregas. Y número de entregas será x sub 2. Es muy importante identificar cuál es cada uno. 0.9234 más 0.9234 x sub 2. Y recordemos que x sub 2 son número de entregas. Entonces, ya tenemos aquí más. Vamos a poner más. Nuestra intercepción puede ser positiva o negativa. En este caso nos salió negativa, menos 0.8687. Menos 0.8687. Ok. Aquí ya no le agregamos ningún valor. Aquí, ¿por qué? Porque esta va a ser la intercepción, es decir, la forma de mi ecuación siempre va a ser A1x1 más A2x2 más B. Siempre la intersección va al final. Por lo tanto, mi ecuación nos quedó de esta forma. Y ahora veamos esta ecuación. Esta ecuación que ustedes están observando aquí en su pantalla, si ustedes quisieran pronosticar cuál es el tiempo de recorrido con unas 120 millas. Aquí nada más tengo datos de 50 a 100 millas. Pero ¿qué pasaría si yo dijera cuál es el tiempo que se tarda un repartidor que hizo 120 millas? Pues muy fácil, únicamente sustituiría el valor de X1 aquí de las 120 millas. Entonces aquí pondrían 120 millas. Y X2 sustituirían el segundo valor que es de, supongamos que 120 millas repartió 5 paquetes. Entonces, ¿cuál será el tiempo recorrido? Pues ya nada más tendríamos que hacer las operaciones. 0.0611 por 120. Aquí lo podemos hacer en nuestro mismo Excel. 0.0611 por 120. O lo pueden hacer ustedes en la calculadora. Y les va a dar como resultado 7.33. Ahora, el siguiente valor lo multiplican. 0.9234 por 5. 0.92. Van a poner igual. También lo pueden hacer en la calculadora. Les tiene que dar el mismo resultado. 0.9234 por 5, porque fueron 5 los paquetes que se entregaron, suponiendo sería 4.61. Hacemos la suma de estos dos valores, porque se están sumando, y sería 11.94. Y este 11.94 que tenemos aquí, lo vamos a restar con 0.8677. Con 0.8677. Con 0.8677 y restamos este valor que sería 11.94 menos 0.86 nos daría 11.08. ¿Eso qué significaría, muchachos? Pues significaría que un repartidor que se tarda, que recorre, 120 millas. Vamos a escribir aquí nuestra conclusión. En estadística es muy importante la conclusión. Entonces pondríamos un repartidor que recorre 120 millas y entrega 5 paquetes, se tardará aproximadamente, esto es un aproximado, se tardará aproximadamente 11.08 horas. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que necesito ahora? Lo que necesito ahora es que a partir de lo que ustedes observen
si ustedes están trabajando ahorita o están realizando alguna actividad fuera de casa, necesito que ustedes me realicen un ejercicio parecido al que yo les acabo de compartir, pero con datos reales. Es decir, pueden ustedes recolectar, primero identificar qué es lo que quieren investigar o qué es lo que quieren pronosticar. En este caso queríamos pronosticar el tiempo de un repartidor teniendo el cierto número de millas con el número de paquetes que entregó. Entonces, lo que necesito primero que ustedes identifiquen qué es lo que quisieran indagar o investigar. Una vez que hayan realizado eso, por favor, recolectan sus datos, por lo menos 10 datos, así como acá. Y después realizan la práctica en Excel. Arman su ecuación de regresión. Esta sería la ecuación de regresión múltiple, esta que les estoy aquí señalando. Y finalmente, sustituirían los datos de acuerdo al pronóstico que ustedes quieran indagar. Como en este caso, pues se tardaría 11.08 horas. Entonces, les pido de favor que realicen eso. Y esto sería todo. Si tienen alguna duda, sobre todo para identificar las variables, por favor escríbanme al foro de dudas o bien a mi WhatsApp para que yo pueda ayudarles. Agradezco infinitamente su atención y también si tienen alguna duda también me pueden escribir a lucy-s13@hotmail.com. Entonces, cualquier duda estoy para servirles. Les agradezco infinitamente. Que tengan un bonito día. Chao.